butan hidroximetilglutarilcoenzima A. Este pierde una acetilcoenzima A y queda acetoacetato. Tal vez ustedes digan, ¿por qué no pasamos del acetoacetil al acetoacetato y nos saltábamos este paso? Porque este es indispensable para la síntesis de colesterol. Entonces, realmente esta parte hasta acá está pasando todo el tiempo en las células. Recuerden que las células fabrican colesterol todo el tiempo. Bien, cuando el hígado detecta que el cerebro necesita alimento y no hay glucosa, entonces desvía el hidroximetilglutaril, en lugar de mandarlo a colesterol, lo desvía hacia la síntesis de acetoacetato. Y entonces el acetoacetato se empieza a acumular y por una enzima, la hidroxibutirato deshidrogenasa, el acetoacetato se transforma en hidroxibutirato. Si este se acumula, el acetoacetato se empieza a transformar en acetona por un proceso no enzimático. Si esto sucede de que se empiecen a acumular el hidroxibutirato, el acetoacetato y se forme acetona, entonces hablamos de que se salió de control la cetogénesis y puede conducir a una condición llamada cetoacidosis. Esta es una complicación frecuente en diabéticos. La acetona es tan volátil que se puede detectar en el sudor, en el aliento y en los libros se describe que huele a manzanas fermentadas. Básicamente huele como una sidra echada a perder. Si han olido sidra, se pueden dar una idea. Huele entonces como sidra echada a perder cuando se desvía hacia cetoacidosis. Pero si todo funciona bien y esto no se acumula, entonces el hidroxibutirato sale del hígado a la sangre. El hidroxibutirato pasa a la sangre. ¿Me siguen? Bien, entonces, ¿por qué es importante el hidroxibutirato? Porque el hidroxibutirato en la sangre va a poder atravesar la barrera hematoencefálica, cosa que los lípidos no pueden hacer. Por eso el cerebro no se puede alimentar de lípidos, no se puede alimentar con kilomicrones, no se puede alimentar con triglicéridos. Pero el hidroxibutirato pasa a la sangre, este puede atravesar la barrera hematoencefálica y va a llegar a las neuronas. ¿Qué va a pasar con el hidroxibutirato en las neuronas? Va a ser el proceso contrario. Se va a regresar a acetoacetato con la misma enzima, hidroxibutirato deshidrogenasa, ¿sí? Es la mismita enzima que acá. Si se dan cuenta, aquí se gastó NAD reducido y salió oxidado. Aquí es al revés, se necesita oxidado y sale reducido. Como ya estamos en la neurona, ya se puede ir a cadena respiratoria para darnos ATP.
El acetoacetato se va a transformar en acetoacetil, coenzima A. Para ello necesita una coenzima A que se la va a donar el succinil coenzima A con una enzima llamada coenzima A transferasa. Y finalmente el acetoacetil con otra coenzima A va a formar dos moléculas de acetilcoenzima A que entrarán a ciclo de Krebs. De ahí saldrá NAD y FAD reducidos que se irán a cadena respiratoria y ambos nos permitirán obtener ATP para el cerebro. Hago una pausa para que pregunten, para que mediten. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Muy bien. Mm, Bueno, entonces les decía, cuando se sale de control esta vía, va a provocar algo que se llama cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética se presenta especialmente en un solo tipo de diabetes y ustedes me van a decir en un momento cuál. Bien, cuando hay glucosa en el hígado, cuando sí hay glucosa, disminuye la producción de oxalacetato, ¿sí? Ustedes ubican qué es el oxalacetato. Bueno, si no hay glucosa, se detiene la producción de oxalacetato. Si no hay oxalacetato, se deja de producir el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Repito, esto es cuando la glucosa no puede entrar. Ya les dije, puede ser porque la persona está ayunando, porque tiene problemas gástricos y no puede absorber la glucosa, o porque es diabético. Entonces, ¿qué sucede? Si el tejido adiposo tampoco detecta la glucosa, se van a formar ácidos grasos libres. El tejido adiposo, mediante ya lo vimos, la lipasa de triglicéridos, la lipasa sensible a hormonas, la lipasa de monoaciglicéridos, se liberan ácidos grasos de tejido adiposo. Los ácidos grasos de tejido adiposo entran al hígado y en el hígado se van a transformar en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos pueden disminuir el pH de la sangre y entrar en coma si no se estabiliza. Ahora, recuerden que la insulina tenía una función aquí. Hacía que la glucosa bajara de la sangre porque entraba a los tejidos y como resultado activaba la síntesis de ácidos grasos. Cuando hay insulina, como es en la diabetes tipo 2, si hay insulina, la insulina estimula la síntesis de ácidos grasos, por lo tanto, no puede ocurrir esto. Repito, si hay insulina,
se estimula la síntesis de ácidos grasos y se inhibe la degradación de ácidos grasos. Por lo tanto, solo en un tipo de diabéticos puede haber riesgo de cetoacidosis. ¿En cuáles será? ¿Todos de acuerdo? No hay duda. ¿Se capta la idea? Bueno, aquí hay un esquema de cómo utilizamos los nutrientes si hacemos un ayuno. En esta escala tenemos días de ayuno. Si yo empiezo a hacer un ayuno, digamos, hoy desayuné a las 8 de la mañana y empiezo a hacer ayuno, ¿de qué se va a alimentar mi cuerpo al principio? Mi cuerpo al principio se va a alimentar de glucosa, pero conforme pasa el tiempo, la glucosa va a disminuir. Gradualmente, poco a poco yo me voy a empezar a alimentar, bueno, mi cuerpo se va a empezar a alimentar de ácidos grasos. Eventualmente el glucógeno se va a acabar. Podremos hacer durante un poco tiempo gluconeogénesis, pero recuerden que es muy costosa. Así que esa gluconeogénesis se disminuye al máximo para que haya glucosa solo para el cerebro. Pero eventualmente, como es tan caro, vamos a dejar de alimentar al cerebro con glucosa. Con los ácidos grasos que se están destruyendo para darnos energía, vamos a fabricar cuerpos cetónicos y con estos cuerpos cetónicos vamos a alimentar al cerebro. Básicamente, a partir del día 7 aproximadamente de ayuno, nuestro cuerpo está alimentándose de ácidos grasos y nuestro cerebro de cuerpos cetónicos. La gluconeogénesis es mínima, tan mínima que en sangre vamos a tener alrededor de 60 miligramos de glucosa. Y aquí en esta tabla pueden verlo en números. Vean, al día 40, el cerebro solo consume 40 gramos de glucosa por día. En un día normal el cerebro consume 120, pero si hacemos ayuno, entonces si el cerebro solo consume 40, ¿de qué se está alimentando? De cuerpos cetónicos, ¿sí? El cerebro se está alimentando de cuerpos cetónicos y solo de muy, muy, muy poca glucosa que se fabrica por gluconeogénesis. ¿Me explico? Háblenme. ¿Qué pasa? No, para nada. No, hay problemas para el estómago, hay problemas para los riñones, pero el cerebro no se ve afectado. No, no hay daño cerebral si a eso se refiere. Pero entre más días de ayuno, más daño para los riñones. Porque empieza a haber también muchos subproductos que el riñón normalmente no elimina. Es correcto, es correcto.
Ahora tiene que estar filtrando la sangre y regresando los cuerpos cetónicos a la sangre. Algunos se pierden. Lo más probable es que empiece a haber también degradación de proteína muscular. eh, Se va a dar mayor formación de ácido úrico, de urea, de creatinina, de amoníaco. El riñón empieza a trabajar más y se empieza a deteriorar poco a poco. Por eso cuando las personas hacen huelga de hambre terminan con daño renal. ¿Sí? Bien, pues nos quedamos nada más en revisar con calma esto la próxima sesión. Ahora, les quiero decir en serio, no sé cómo vayamos rumbo al examen. Yo los invito a que entren a mi canal de YouTube. Ahí están estas clases ya revisadas. Pueden ahí revisarlo para ir adelantando. ¿Estamos? Todos los que faltan. Es hasta el capítulo, déjeme ver, pues, ¿cuál es el 27? Es hasta el 29. Degradación de ácidos grasos, 28 síntesis de ácidos grasos y 29 síntesis de lípidos. Es hasta el 29. Por eso les pido que en sus ratos libres vean mis clases de esos temas en el canal de YouTube, porque estamos atrasados por sus problemas de internet. Vean esos temas. No pueden decir que no se acabaron los temas porque yo les estoy pidiendo que ahí los vean. Ahí están las clases grabadas. Y prácticamente ya acabamos este capítulo, que fue el 27. 28 y 29 los puedo ver rapidísimo, así que de ustedes depende cuánto estudien para su examen. Pues gracias, que tengan buen día. Sí, buen día a todos. Sí, hasta mañana.